Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Lunes de la quinta semana de la Cuaresma, y terminamos la quinta para comenzar con la Semana Santa, llamada Semana Santa, pero la Cuaresma todavía continúa el próximo domingo, lunes, martes y miércoles. Luego inicia el Triduo Pascual y ahí sí ya estamos hablando del tiempo más fuerte de la historia. El Triduo Pascual ocupa el centro de la historia. Por eso fácilmente decimos: ¿en qué año fue? En el año X después de Cristo, en el año Y antes de Cristo. Cristo partió la historia en dos. En la primera parte de hoy me voy a concentrar nada más en dos puntos. El primero es el tema, igual que en las lecturas vamos a hablar el tema de la justicia. Resulta que el doctor Silva desayuna con Monseñor Romero y hablan precisamente del terrorismo de la izquierda. Y Monseñor le agrega el terrorismo de la derecha, el terrorismo del Estado. A mí me gusta mucho este encuentro porque fácilmente hablamos del terrorismo de aquellos, pero no hablo del terrorismo de nosotros y nosotras. Ese terrorismo se da en uno, en otro y en aquel. Y Monseñor Romero tiene limpia la conciencia para tomar la palabra y poner el punto sobre la I. Este es el primer aspecto. No es fácil, pero hay que tener moral para saber señalar dónde hay terrorismo. Hay terrorismo aquí, hay terrorismo allá. El segundo aspecto es que Monseñor fue invitado a almorzar en la casa de los sacerdotes del Opus Dei. El Opus Dei, ya hemos dicho, es una organización católica y es una organización que logra que sus seminaristas, sus muchachos, desde que empiezan todo el estudio, vayan formándose en la espiritualidad y mentalidad del Opus Dei, la obra de Dios. Pero también logran no solo que los seminaristas que se ordenan sacerdotes sean Opus Dei, sino también otros sacerdotes, aunque se hayan ordenado en un grupo religioso o en una diócesis, sean también identitarios, que tengan identidad Opus Dei. El Opus Dei como una disciplina clasista dentro de la iglesia. No conozco, nunca conocí un Opus Dei blanco. No conozco un Opus Dei pobre. No los conozco. Es una especie de congregación religiosa de la realeza, aunque no exista realeza en el país.
Y Monseñor Romero va a comer con ellos y le piden un autógrafo en una de sus fotos. Monseñor les deja un recuerdo manifestándoles amor por esa congregación. Lejos, Monseñor, de parecerse al Opus Dei. Oigamos a Monseñor. Lunes 30 de marzo. Vino a desayunar conmigo el doctor Roberto Silva, a quien he suplicado que siempre que quiera decirme algo lo diga con toda confianza. Y su palabra de hoy era para que aclarara ante la gente que me escucha, que él mismo dijo es mucha, y no solo es su gente, sino también aquellos que lo atacan, lo escuchan mucho, que aclarara que no había que confundir con izquierda el terrorismo juntamente con las reivindicaciones justas, que esto era necesario porque la acusación que se hace siempre es de que se acusa al terrorismo, de que se defienden del comunismo, y que era necesario señalar que hay muchas justas reivindicaciones en lo que llaman la izquierda, así como también hay mucho condenable en esa izquierda cuando se convierte en terrorismo, en violencia fanática. Yo completé el concepto diciendo que igualmente me gustaría distinguir en la derecha también algo bueno que hay de lo malo que también hay. Le agradecí su colaboración y le pedí que siempre que hubiera alguna sugerencia la conversáramos. Fui a almorzar con los padres del Opus Dei en una nueva residencia que tienen y les dejé el retrato autografiado al Opus Dei de la Arquidiócesis con mi bendición de pastor y amigo. Por la noche tuve otra entrevista con un periodista finlandés, quien además del reportaje de El Salvador, dijo que tomaba datos para un libro que él está preparando. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios. Es el lunes de la quinta semana, lunes 18 de marzo. Y como les decía, hay un tema central en estas lecturas y es el tema de la justicia. Una lectura muy larga, no amerita prácticamente ninguna explicación, solamente hacer la referencia de lo ideal que sería vivir ese tipo de experiencia en nuestros ambientes. Es el capítulo 13 del libro de Daniel y dice lo siguiente: en aquellos días vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Gelcías, mujer muy bella y temerosa del Señor. Sus padres eran justos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía un jardín junto a su casa, y como era el más respetado de todos los judíos, solían reunirse ahí. Aquel año fueron designados jueces 2 ancianos del pueblo, de esos que el Señor denuncia diciendo: en Babilonia la maldad ha brotado de los viejos jueces que pasan por guías del pueblo. Solían ir a casa de Joaquín, y los que tenían pleitos que resolver acudían a ellos. Al mediodía,
Cuando la gente se marchaba, Susana salía a pasear por el jardín de su marido. Los dos ancianos la veían a diario cuando salía a pasear y sintieron deseos de ella. Pervirtieron sus pensamientos y desviaron los ojos para no mirar al cielo ni acordarse de sus justas leyes. Sucedió que mientras aguardaban ellos el día conveniente, salió ella, como los 3 días anteriores, sola, con 2 criadas, y tuvo ganas de bañarse en el jardín porque hacía mucho calor. No había ahí nadie, excepto los 2 ancianos, escondidos y acechándola. Susana dijo a las criadas: tráiganme el perfume y las cremas y cierren la puerta del jardín mientras me baño. Apenas salieron las criadas, se levantaron los 2 ancianos, corrieron hacia ella y le dijeron: las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve. Y nosotros sentimos deseos de ti. Así que consiente y acuéstate con nosotros. Si no, daremos testimonio contra ti diciendo que un joven estaba contigo y que por eso habías despachado a las criadas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo salida. Si hago eso, mereceré la muerte. Si no lo hago, no escaparé de sus manos. Pero prefiero no hacerlo y caer en sus manos antes que pecar delante del Señor. Susana se puso a gritar y los 2 ancianos por su parte se pusieron también a gritar contra ella. Uno de ellos fue corriendo y abrió la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, la servidumbre vino corriendo por la puerta lateral a ver qué le había pasado. Cuando los ancianos contaron su historia, los criados quedaron abochornados, porque Susana nunca había dado que hablar. Al día siguiente, cuando la gente vino a casa de Joaquín, su marido, vinieron también los 2 ancianos con el propósito criminal de hacer morir a Susana. En presencia del pueblo, ordenaron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelsillas, mujer de Joaquín. Fueron a buscarla y vino ella con sus padres, hijos y parientes. Toda su familia y cuantos la veían lloraban. Entonces los 2 ancianos se levantaron en medio de la asamblea y pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó la vista al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ancianos declararon: mientras paseábamos nosotros solos por el jardín, salió esta con 2 criadas, cerró la puerta del jardín y despidió a las criadas. Entonces se le acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un rincón del jardín y al ver aquella maldad corrimos hacia ellos. Los vimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros y abriendo la puerta salió corriendo. En cambio, a esta le echamos mano y le preguntamos quién era el joven, pero no quiso decírnoslo. Damos testimonio de ello. Como eran ancianos del pueblo y jueces, la asamblea los creyó y la condenó a muerte. Susana dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabes todo antes de que suceda,
tú sabes que han dado falso testimonio contra mí y ahora tengo que morir siendo inocente de lo que tu maldad ha inventado contra mí. Y el Señor escuchó su voz. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios suscitó el Espíritu Santo en un muchacho llamado Daniel, y éste dio una gran voz: yo soy inocente de la sangre de esta. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Y plantado en medio de ellos les contestó: ¿pero están locos, hijos de Israel? Con que, sin discutir la causa ni conocer la verdad, condenan a una condenan a una hija de Israel. Vuelvan al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ella. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros e infórmanos por qué Dios mismo te ha dado la ancianidad. Daniel les dijo: sepárenlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar. Cuando estuvieron separados el uno del otro, él llamó a uno de ellos y le dijo: envejecido en días y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú la viste, dime, ¿debajo de qué árbol los viste abrazados? Él contestó: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. Un ángel de Dios ha recibido ya la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó y mandó a traer el otro y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas y ellas por miedo se acostaban con ustedes, pero una mujer judía no ha tolerado su maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Y él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia también se vuelve contra ti. El ángel de Dios guarda con la espada para dividirte por medio, y así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea se puso a gritar bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión, e hicieron con ellos lo mismo que ellos habían tramado contra el prójimo. Les aplicaron la ley de Moisés y los ajusticiaron. Aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No hay nada que explicar. Nada. Solo contemplar. Cuando yo les he dicho que el pueblo de Israel tomó un camino equivocado, es porque este camino, este régimen de los jueces era y es el mejor sistema político. Cuando ya hay una monarquía, el sistema de los jueces se pervierte y se anula. Un muchacho hizo posible la hazaña de liberar a una mujer inocente. Dios escuchó el clamor de esa muchacha inocente, señora, esposa de Joaquín, bella mujer, sí, contra dos jueces corruptos, y la sentencia se revirtió. El pueblo da gracias a Dios porque liberó a una persona inocente. El Evangelio tiene sintonía con este texto
del libro de Daniel capítulo 13. Leemos entonces Juan capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice lo siguiente: Jesús fue al monte de los olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta mujer, a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía ahí, e incorporándose, le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete, no peques más en adelante. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver, escribas y fariseos, los poderosos de la época, ponen a prueba a Jesús. Maestro, esta mujer estaba en flagrante adulterio, estaban en el momento los dos, hombre y mujer, flagrante adulterio. Estaba con un hombre que no era su esposo y ella es casada. Flagrante adulterio. Moisés ordena que a estas mujeres hay que matarlas a pedradas. Jesús guarda silencio. Pero como insisten, Jesús da la sentencia. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Hay muchos elementos en esta lectura. Yo me voy a fijar en dos aspectos que ya lo hemos trabajado aquí. El primer aspecto es el tema de Jesús versus Moisés. Ayer, en el retiro que tuvimos en San Antonio Abad, basado en Marcos capítulo 9, la transfiguración, decíamos, y quiero traerlo a mención, que cuando Jesús se transfigura, que su ropa se vuelve blanca, no hay blancura más perfecta que esa ropa de Jesús en la transfiguración. Se le aparecen Moisés y Elías y dialogan. Y la voz que sale de la nube dijo: Este es mi hijo. La voz no dijo: Estos son mis hijos. No, este es mi hijo. Escúchenlo. Transfiguración, según San Marcos, capítulo 9. Y el desenlace de esa transfiguración
de ese encuentro es que Jesús se quedó solo. No vino Moisés y Elías a caminar junto con Jesús. No. Jesús se quedó solo. La ley de Moisés manda que estas mujeres hay que matarlas a pedradas. Ley de Moisés. ¿Tú qué dices? ¿Y tu ley qué dice, Jesús? Y el mandato de Jesús es: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Estamos en Juan capítulo 8. No estamos en Mateo, donde Jesús es presentado como el nuevo Moisés. Estamos en Juan. Pero hay una diosualidad, porque con esta expresión Jesús se manifiesta mejor que Moisés. Si Jesús hubiera sido mosaico, si Jesús hubiera sido cumplidor de la ley de Moisés, esa mujer la hubieran apedreado. Bueno, si Moisés dice eso, hay que matarla, pues. Esta es la ley de Moisés. Jesús no aplica la ley de Moisés, como en la transfiguración. Jesús es superior a Moisés y superior a Elías. La voz no dijo: estos son mis hijos, este es mi hijo. Pocas veces quizás reparamos en ese lenguaje. Ese es el primer aspecto que quería tocar en este capítulo 8 de Juan. La ley de Moisés, Jesús no la aplicó. Esa mujer hubiera sido apedreada. Segundo aspecto, en sintonía con la lectura de Daniel, capítulo 13, que hemos leído sobre Susana, mujer inocente, muy bella pero inocente. En sintonía, quiero insistir en el Dios de la misericordia. La mujer sentía ya las pedradas. La hubieran podido matar delante de Jesús. La mujer sentía las pedradas. Y en vez de pedradas, Jesús le dice: nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Este Dios de la misericordia, el que no hemos estrenado nosotros y nosotras todavía, porque seguimos aplicando la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la ley de Moisés. Tenemos que vivir la experiencia del Dios de la misericordia. Ni usted ni yo estamos libres de pecado. No. Ni usted ni yo somos inocentes. Usted y yo somos culpables de la sociedad que tenemos ahora. No somos inocentes. Si hay adulterio, es porque usted y yo tenemos la culpa. No hemos transformado esta sociedad. Le damos entonces la bienvenida al Dios de la misericordia. Nadie te ha condenado. Yo tampoco te condeno. Vete en paz, pero no vuelvas a pecar. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.